Muy buenas tardes, querida familia humana, queridos compañeros en humanidad, en este camino de progreso y evolución que llevamos todos. El tema de hoy es un tema bastante hermoso, bastante cariñoso, es un tema que despierta mucha ternura, es un tema en el que se comparte no solo a nivel de estudio de grupos espirituales o religiosos y filosóficos. Son muchas las personas que creen en este tema, ¿no? Cada uno lo llama a su manera y son muchas las personas que comparten este punto. Es un pensamiento o una idea o una creencia y un sentimiento que se tiene desde antaño, desde muchísimo tiempo. Se podría decir que incluso desde la prehistoria, ¿no? Desde las tribus más antiguas. El ser humano siempre ha tenido ese sentimiento y ha buscado esa protección espiritual. Las civilizaciones más remotas, más antiguas, también han creído en esa protección de los familiares que desencarnan, que pasan al otro lado de la vida, ¿no? Que cruzan la barca, como le llamaban los egipcios. Y, y siempre se ha invocado la protección de esos familiares o esos guías espirituales. El tema de hoy trata sobre el guía espiritual o ángel guardián. Ángel guardián es un título que está bastante familiarizado no solo en Oriente, sino en Occidente, ¿no? Entonces, el tema de hoy, pues, os puede resultar bastante familiar, ¿no? El del guía espiritual. Como siempre digo, los vídeos estos explicativos, de charla o de estudio, como se le quiera llamar, los temas que se tratan se exponen bajo el estudio espiritista, ¿no? Que es de lo que trata, lo que motiva estos vídeos, ¿no? Y en lo que apoyo, por ejemplo, pues mis ideas, mis pensamientos o creencias, ¿no? El guía espiritual, bajo el estudio espiritista, nosotros, todos los encarnados, antes de reencarnar, se nos asigna, por llamarlo así, tenemos la disposición, tenemos la asignación de un espíritu que nos va a acompañar durante toda esta caminata terrestre, ¿no? Este camino de vida, ¿no? Aquí en la Tierra. Su función es la de orientarnos a través de los consejos, a través de las orientaciones. Ellos entran en contacto con nosotros como puede entrar en contacto cualquier otro tipo de espíritu a través de la mente, ¿no? También pueden hacer otro tipo de advertencia que también lo trataré en otros vídeos. Como este tema, como todos los temas, todos los puntos del estudio espiritista son temas, diríamos que son campos de estudio para dedicarle mayor tiempo, voy a intentar en esta media hora aproximadamente, que es la media de duración de la que hago los vídeos, voy a intentar contar de todo un poco, pero tampoco puedo contarlo todo, extenderme demasiado para no alargar demasiado el vídeo, ¿no? Bueno, pues como estaba comentando, nosotros tenemos un guía espiritual asignado durante toda esta trayectoria. El guía espiritual, que es lo más razonable pensar, el guía espiritual tiene un espíritu, su nivel evolutivo es mayor que el del nuestro. Como un padre respecto a un niño que tiene más razón, más uso de razón para comprender ciertas cosas que el niño no comprende, ¿no? Entonces se puede decir que nuestro guía espiritual tiene un espíritu, su nivel evolutivo es mayor al nuestro. El guía espiritual es superior, por llamarlo así, a su pupilo, a su protegido. El guía espiritual hace la función respecto como las puede hacer un padre o un buen amigo, la de aconsejar, orientar, dar advertencia, cuando estemos en peligro avisarnos. Y aquí hay algunos puntos que puede surgir alguna duda. Voy a comentar
esa duda o ese punto, al menos la duda que yo pienso, que es muy común, para ir adelantando, pues para ir dando a conocer y a comprender sobre ciertas cuestiones que no todos los puntos, no todas las cuestiones están al alcance del guía espiritual. Bueno, empezamos diciendo, como se ha comentado, que el guía espiritual es un espíritu protector. Todos los encarnados, todas las personas que están reencarnadas en la Tierra, tienen ese guía espiritual. Aparte del guía espiritual, tenemos, por supuesto, personas familiares, espíritus familiares que desencarnaron, que nos precedieron en el más allá. También hace la función de guía espiritual, y también tenemos espíritus amigos simpáticos que también nos ayudan y nos orientan, pero el concepto estricto de la palabra, de la terminología guía espiritual, se refiere a este espíritu que se asigna desde la espiritualidad para que nos proteja durante toda esta etapa, ¿no? Entonces, como he comentado, todos los encarnados tenemos nuestro guía espiritual. Incluso las personas más difíciles o los mayores criminales de la Tierra han tenido y tienen su guía espiritual. El problema está en que el guía espiritual, el problema o la cuestión, es que el guía espiritual nos da una serie de orientaciones y consejos, pero siempre van a respetar nuestro libre albedrío. Ellos van a respetar nuestra última decisión. Quiere decir, como aquí veis arriba en la foto, ese concepto, esa imagen simbólica, esa idea simbólica del ángel y el demonio tiene mucha razón de ser bajo los estudios espiritualistas o espiritistas. Tenemos espíritus que nos aconsejan para el bien y tenemos espíritus que nos aconsejan para el mal. Esa imagen que podéis ver aquí es muy significativa, porque siempre vamos a estar en lucha vamos a tener siempre, también se puede decir en lucha que vamos a tener esos dos tipos de influencias espirituales, tanto para lo bueno como para lo menos bueno. El guía espiritual nos va a advertir a través del pensamiento o a través de su perispíritu, extiende su cuerpo astral y nos rodea. También lo puede hacer espíritus familiares o amigos. El guía espiritual asignado nos da una serie de consejos cuando ellos ven que nos vamos a equivocar, vamos a tomar una mala decisión, pero ellos no insisten hasta tal punto de presionarnos, de sentirnos presionados. Ellos nos dan esa serie de consejos, y si ellos ven que nosotros hacemos caso omiso, no escuchamos esos consejos, no los obedecemos, lo que hacen que ellos se apartan, porque ya ven que no pueden hacer nada. Para ellos es muy importante el uso del tiempo, son espíritus trabajadores, y aparte de estar protegiéndonos a nosotros, también pueden estar desempeñando otras funciones. Pueden estar, por ejemplo, yendo y viniendo a su colonia espiritual, pueden estar realizando otras tareas aquí en la Tierra, en puestos de socorro, puestos de trabajo espirituales que se les llama. Entonces, cuando ellos ven que nosotros insistimos en unas decisiones negativas, se apartan temporalmente, y cuando ellos se apartan nos deja, se puede decir que vamos a estar expuestos, o va a ganar la batalla entre comillas, otro espíritu que nos puede estar influenciando negativamente. Esto sucede porque los guías espirituales respetan nuestro libre albedrío, nuestra libertad. Entonces ellos respetan que lo que nosotros queremos hacer, la decisión que queremos tomar es esa, ¿no? La de tomar ese camino o tomar esa decisión. Todos los encarnados tienen su guía espiritual. El guía espiritual, como se ha dicho, es un espíritu superior a su protegido. Está asignado durante toda la trayectoria de la vida en la Tierra que vaya a tener el encarnado. Y el guía espiritual se puede conocer, ha podido tener relación en otras existencias con la persona que está protegiendo. Tal como lo comenta aquí un libro del estudio espiritista, una psicografía, que ahora os enseñaré la portada.
Es un libro muy hermoso, muy bonito, un libro que recomiendo su lectura, como tantos otros, ¿no? Este libro despierta mucha ternura, también, también despierta o se lee también puntos tristes o sinsabores, ¿no? Con este libro vamos a comprender todas las luchas, toda esa protección que recibimos en el anonimato, de la que no somos conscientes y que algún día nosotros tendremos que devolver de alguna manera en el sentido de que nosotros algún día más adelante también seremos guías espirituales de algún encarnado, ¿no? Entonces, el libro, por ejemplo, siempre dejo la presentación de los libros al final del vídeo, pero esta vez lo voy a hacer al contrario, ¿no? Porque estoy un poquito impaciente por presentaros este libro. Se titula, como aquí se puede ver, Imagino que usted quiere ser feliz, Memorias de un ángel guardián. Aquí vemos la relación estrecha que hay entre un guía espiritual y su protegido. Es una psicografía espiritista que viene de un grupo de estudio de Brasil y está dictado por el espíritu Cayo Mario, un libro que os recomiendo, incluso aunque no estéis muy metidos en el estudio, pues os lo recomiendo, ¿no? Y el libro pues nos hace ver, nos hace entender las luchas que tiene muchas veces, como si fuera un padre o una madre, que realiza ese guía espiritual respecto a nosotros, ¿no? Para protegernos. Aquí, por ejemplo, el guía espiritual de Ícaro, creo que se llama Ícaro, el encarnado, el protagonista del libro. El guía espiritual, cuando ve que no se siente obedecido, que su protegido no sigue sus orientaciones, él regresa a su colonia espiritual para que le den unas orientaciones, espíritus superiores, le den ciertas orientaciones para ayudar a comprender por qué Ícaro no se deja llevar por los buenos consejos de él, ¿no? No os quiero contar más nada para no estropearos la lectura, ¿no? Por si tenéis interés en comprar esta obra. Y yo lo conseguí a través de una editora espírita de un centro de estudios de Málaga. Si estáis interesados, pues podéis buscar información en la Federación, por ejemplo, Espírita Española, como os comenté, ¿no? Y buscar este centro de Málaga, ¿no? Bueno, dejando a un lado ya la recomendación del libro, voy a mencionar algunas preguntas del libro de los espíritus que habla sobre la función del guía espiritual, ¿no? Como os comenté, el libro de los espíritus es uno de los primeros libros de la codificación espiritista, bueno, el primero, y aquí trata muchos temas, y el tema del ángel guardián o espíritu protector o guía espiritual también entra aquí, este terreno también está aquí en el libro de los espíritus, ¿no? El grupo de investigadores de Allan Kardec, incluyendo a él mismo, Allan Kardec, preguntaron sobre estas cuestiones, ¿no? La pregunta 489 dice: ¿hay espíritus que se unen particularmente a un individuo para protegerle? Sí, el hermano espiritual al que llamáis el espíritu bueno o el buen genio. La pregunta siguiente, la 490, ¿qué debe entenderse por ángel guardián? Espíritu protector de un orden elevado. Como he comentado antes, el guía espiritual o el ángel guardián es un espíritu más elevado que su protegido, pero no quiere decir que el espíritu protector sea un ángel en el sentido estricto de la palabra, que sea un espíritu ya purificado. El guía espiritual protector no tiene por qué estar en la escala más alta de evolución. Sí es verdad que tiene una evolución considerable, pero necesariamente no tiene por qué estar en la escala más alta de la evolución.
La siguiente pregunta, la 491, dice: ¿cuál es la misión del espíritu protector? La de un padre respecto a sus hijos: guiar a su protegido por el buen camino, ayudarle con sus consejos, consolarle en sus aflicciones, sustentar su ánimo en las pruebas de la vida. Pues hace una función parecida a la de un padre o un hermano mayor, ¿no? Un buen amigo. Siempre está pues guiando, orientándolo, intentándole prevenir de que cometa ciertas equivocaciones que después puede tener consecuencias muy desastrosas para el encarnado, ¿no? La siguiente pregunta dice: ¿el espíritu protector está unido al individuo desde su nacimiento? Dice: desde el nacimiento hasta la muerte, y con frecuencia le sigue después de la muerte en la vida espírita e incluso en varias existencias corporales, porque estas existencias no son más que fases muy cortas con relación a la vida del espíritu. Aquí lo que nos dice es que nuestro guía espiritual que tenemos asignado en la Tierra puede ser nuestro guía durante varias existencias. El mismo guía puede realizar esa misión de protegernos en varias existencias corporales, ¿no? Porque las existencias corporales son muy cortas en relación a la vida del espíritu, que es eterna, ¿no? La siguiente pregunta, la 493, nos dice: ¿la misión del espíritu protector es voluntaria u obligatoria? Una pregunta muy interesante, que se está preguntando aquí si el guía espiritual tiene la obligación, por así decirlo, tiene la obligación de proteger a esa persona en concreto, o él elige a esa persona, ¿no? Dice, la respuesta es: el espíritu protector está obligado a velar por vosotros porque aceptó esa tarea, pero puede elegir los seres que le son simpáticos. Para algunos es un placer, para otros una misión o un deber. El guía espiritual puede elegir, a veces, no siempre, pero puede elegir la persona a la que quiere proteger porque le resulta simpático esa persona. O tiene afinidad, tiene cierta afinidad con la persona a la que va a proteger y orientar, ¿no? Uniéndose a una persona, ¿renuncia el espíritu a proteger a otros individuos? No, pero lo hace menos exclusivamente. El guía espiritual puede estar orientando o guiando a otra persona, pero está más estrechamente unido a orientar y a guiar ese encarnado, esa persona a la que ha pedido orientar, ¿no? No deja de proteger a los otros, pero lo hace menos exclusivamente, ¿no?, que a su protegido principal. ¿El espíritu protector está fatalmente unido al ser confiado en su guarda? ¿A su guarda? Hay circunstancias en que la presencia del espíritu protector no es necesaria a su protegido. Bueno, perdonadme porque me he saltado aquí la respuesta de la pregunta que acabo de formular. No es porque no puede, sino porque no quiere. Su protegido sale entonces de las pruebas más perfecto y más instruido. Le asiste con sus consejos y con los buenos pensamientos que le sugiere, pero que lamentablemente no son escuchados siempre. Solo la debilidad, la negligencia o el orgullo del hombre dan fuerza a los malos espíritus. Su poder sobre vosotros resulta positivo cuando no le ponéis resistencia, ¿no? Aquí lo que dice que no, me he confundido yo, he mezclado yo ahí una pregunta con otra. Voy a volver a repetir la pregunta porque me he pasado 2 páginas, aunque la que acabo de formular es interesante. ¿El espíritu protector está fatalmente unido al ser confiado a su guarda? Ocurre con frecuencia. Ahora sí, es que me había saltado otra página más adelante y había mezclado una respuesta de otra pregunta. Disculpa. Ocurre con frecuencia que ciertos espíritus dejan su posición para cumplir diversas misiones, pero entonces son sustituidos. Quiere decir que si un guía espiritual se aparta en alguna fase del tiempo de nuestra vida en la Tierra, otro guía lo va a sustituir. Es poco común esto, pero nunca nos vamos a quedar sin protección, ¿no? La siguiente pregunta. Ahora más adelante llegaré a la pregunta a la que me he equivocado, que me he saltado la página,
y la leeré de nuevo, ¿no? Dice, el espíritu protector abandona a veces a su protegido cuando se muestra rebelde a su consejo. Se aleja cuando ve que sus consejos son inútiles y que la voluntad de sufrir la influencia de los espíritus inferiores es más fuerte, pero no lo abandona completamente y siempre se deja huir. Entonces es el hombre quien cierra los oídos, pero él vuelve apenas se le llama. Nuestro guía espiritual, que es lo que comenté antes, se puede apartar momentáneamente o temporalmente de nosotros, relativamente se puede apartar cuando no seguimos su consejo, pero en el momento que nosotros comprendamos que nos hemos equivocado y supliquemos su protección y hagamos una oración, por ejemplo, nuestro guía espiritual se va a acercar otra vez, ¿no? Va a estar más estrechamente unido a nosotros, ¿no? En la pregunta 496, el espíritu que abandona a su protegido, al no hacerle más el bien, ¿puede hacerle mal? Los espíritus buenos nunca hacen mal, dejan que lo hagan los que ocupan su puesto. Entonces acusáis a la suerte de los infortunios que os aquejan, cuando es vuestra la falta. Quiere decir que cuando ya nos ocurre cosas como consecuencia de que no hemos seguido los consejos de nuestro guía y lo sustituye espíritu de menor evolución con malas inclinaciones, aunque nosotros culpemos al guía de ello, esa culpa, esa responsabilidad, mejor dicho, es nuestra, ¿no? En el espiritismo sustituimos el concepto, la palabra culpa por responsabilidad, ¿no? La siguiente pregunta, ¿el espíritu protector puede dejar? Bueno, esta es la que acabo de hacer, ¿no? ¿El espíritu protector puede dejar a su protegido a merced de un espíritu que podría desear el mal? ¿Existe la unión de los... No, bueno, esta es una nueva pregunta. ¿Existe la unión de los espíritus malos para neutralizar la acción de los buenos? Pero si el protegido lo quiere, devolverá toda su fuerza a su buen espíritu. El espíritu bueno tal vez encuentre en otra parte una buena voluntad para ayudar y aprovecha la ocasión esperando el momento de regresar al lado de su protegido. Sí, es verdad que hay espíritus pues que no nos desean el bien, y si nosotros nos dejamos guiar por estos espíritus que no nos desean el bien, pues nuestro guía espiritual se puede apartar, pero es lo que se ha comentado más o menos antes, ¿no? No se aparta completamente, ¿no? Puede volver. Aquí lo que dice que en ese tiempo, en esa etapa que está apartado, el buen espíritu, como ve que en nosotros no puede ejercer buena influencia, pues pueden ir ayudando y orientando a otras personas, ¿no? La siguiente pregunta, la 498, dice, cuando el espíritu protector deja que su protegido se extravíe en la vida, ¿es por su impotencia en la lucha contra otro espíritu malévolo? No es porque no puede, sino porque no quiere. Su protegido sale entonces de las pruebas más perfecto y más instruido. Le asiste con su consejo y con los buenos pensamientos que le sugiere, pero que lamentablemente no son escuchados siempre. Solo la debilidad, la negligencia o el orgullo del hombre dan fuerza a los malos espíritus. Su poder sobre vosotros resulta positivo cuando no le ponéis resistencia. Esta es la pregunta que anteriormente, la respuesta de la pregunta que anteriormente me había equivocado y que es muy importante. Y aquí lo que dice, que el guía espiritual no es que no pueda o no tenga fuerza para luchar contra los malos espíritus o los espíritus de baja vibración, sino que eso es consecuencia de la afinidad. Si nosotros tenemos mayor afinidad con nuestro guía espiritual, con el ángel o con el demonio, entre comillas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando nuestro espíritu tiene mayor afinidad, porque estamos en un estancamiento espiritual, estamos en unos niveles más, diríamos, más inferiores en vibración, al tener nosotros mayor afinidad con este tipo de espíritu, el guía no puede, diríamos, violentar esa afinidad que nosotros tenemos con este tipo de espíritu. Cuando este tipo de espíritu nos hace padecer o nosotros padecemos ciertas circunstancias por causa de este tipo de espíritu y comprendemos ese extravío en el que nos hemos metido
ya de alguna manera nosotros nos acercamos, nos podemos acercar a nuestro guía espiritual de nuevo, ¿no? Lo que comenté al principio del vídeo, que es de lo que trata esta pregunta y respuesta, es que el guía espiritual es una ley que es la ley del libre albedrío, de libertad. Nuestros guías espirituales respetan nuestra libertad, ¿no? En la siguiente pregunta, en la 499, dice así: ¿el espíritu protector está constantemente con su protegido? ¿No hay ninguna circunstancia en la que si abandonarle lo pierda de vista? Hay circunstancias en que la presencia del espíritu protector no es necesaria a su protegido. El guía espiritual no tiene por qué estar literalmente pegado a nosotros, ¿no? Además, si nosotros estamos en peligro, aunque el guía espiritual esté a una distancia relativamente lejos, nosotros tenemos una especie de comunicación que nosotros con los ojos físicos no lo podemos ver, evidentemente, pero cuando el guía espiritual está lejos, entre comillas, si nosotros estamos en peligro, ellos reciben como una especie de llamada, una especie de llamamiento. Cuando tengamos que superar ciertas pruebas, el guía espiritual, que es lo que comenté al principio del vídeo también, que hay puntos muy importantes sobre las preguntas que pueden surgir, y esta es una de ellas. El guía espiritual, por un lado se dice que tiene que respetar nuestro libre albedrío, no lo violenta, y por otro lado también está la cuestión de que nuestro guía espiritual, nosotros venimos con unas pruebas, con un programa reencarnatorio, y nuestro guía espiritual no puede, diríamos, penetrar o evitarnos ciertas pruebas. Es por eso que, por ejemplo, puede surgir en la pregunta que se diga, bueno, si es nuestro guía y nuestro espíritu protector, ¿por qué nos ocurren cosas o accidentes que están fuera del alcance de lo que nosotros podemos, diríamos, controlar, ¿no? Pues precisamente es porque ellos tienen que respetar. Nosotros venimos con un programa de pruebas, de aprendizaje o de rescates de deuda, y ellos no pueden influir en eso. Lo que sí pueden es aportarnos buenos pensamientos y aportarnos fuerza interior, ¿no? Pero no puede evitarnos ciertas pruebas que necesitamos o ciertos rescates de deuda que podemos tener pendientes de otra existencia. Ahí no puede influir, no puede entrar en nuestro guía espiritual. En la pregunta 500, ¿llega un momento en que el espíritu ya no tiene necesidad de un ángel guardián? Sí, cuando llega al grado de poder comunicarse por sí mismo, conducirse por sí mismo, así como llega el momento en que el escolar ya no necesita a su maestro, el alumno no necesita a su maestro, pero esto no ocurre en vuestra tierra. Va a llegar un momento que nosotros no necesitemos nuestro guía espiritual cuando nosotros ya tengamos una evolución avanzada, una evolución destacada, importante, pero esto no va a ocurrir aquí en la Tierra, porque la Tierra pertenece a un nivel espiritual todavía de los más atrasados respecto en comparación con otros planetas, ¿no? Entonces, se puede decir que mientras estemos aquí en la Tierra sí vamos a necesitar a un guía espiritual. Ya cuando avancemos hasta tal punto de que ya reencarnemos, pasemos a mundos superiores a este planeta, a lo mejor ya no necesitamos esos guías, la protección de esos guías, pero aquí en la Tierra sí. Y aquí hay más preguntas y tampoco quiero, porque acabo de mencionar la pregunta 500 y sobre el tema este del ángel guardián, del guía espiritual, llega hasta la 521. Entonces, como no quiero hacer el vídeo tampoco demasiado largo, pues lo que os puedo sugerir es, por ejemplo, la última pregunta que acabo de formular es la pregunta número 500. Lo que podéis hacer es buscar el libro de los espíritus, como os comenté, lo podéis descargar gratuitamente a través de la web, a través de internet, lo podéis descargar en PDF gratuitamente en el móvil y podéis seguir a partir o podéis empezar el tema o continuar
en la pregunta que acabo de dejar, de la 500 hacia adelante, ¿no? El tema empieza con la pregunta 489 del libro de los espíritus y termina con la pregunta 521. Os lo digo para no extenderme a explicar todas las preguntas que quedan, porque entonces ya el vídeo se me va a hacer un poco largo, ¿no? Voy a hacer un vistazo así por así, si veo alguna interesante. Por ejemplo, aquí la 514, los espíritus familiares son los mismos espíritus simpáticos, espíritus protectores. Existen diferencias en la protección y en la simpatía. Dadles el nombre que queráis. El espíritu familiar corresponde más bien al amigo del hogar. No es el mismo espíritu normalmente, ¿no? El espíritu familiar que el guía espiritual, ¿no? Aquí hay otra pregunta interesante. Al final voy a mencionar alguna más. La 512. ¿Podemos tener varios espíritus protectores? Cada hombre tiene siempre espíritus simpáticos, más o menos elevados, que le aprecian y se interesan por él, como también los hay que le asisten en el mal. Aparte de ese guía espiritual, como concepto de guía espiritual tenemos uno, pero espíritus que nos protegen, espíritus familiares o simpáticos, podemos tener muchísimos, ¿no? Aparte de los espíritus que nos influencian negativamente, ¿no? Ya después, cuando está como este dibujo que está aquí, que tenéis aquí, esta representación, siempre vamos a tener ese angelito y ese demonio, pero la última palabra, la última decisión, la vamos a tener nosotros, ¿no? Y bueno, y aquí pues... Aquí pues hay más preguntas. Por ejemplo, ¿hay espíritus que se unen a toda una familia para protegerla? Ciertos espíritus se unen a los miembros de una misma familia que viven juntos y unidos por el afecto. Pero no creáis en espíritus protectores del orgullo de raza, ¿no? No por orgullo de raza, sino por protegerla, por querer proteger esa familia, ¿no? Nuestro buen y mal genio podrían encarnarse para acompañarnos durante la vida de una manera más directa. Eso ocurre algunas veces, pero con frecuencia también encargan esa misión a otros espíritus encarnados que les son simpáticos. El guía espiritual tiene que hacer su protección como guía espiritual desencarnado, ¿no? Y si quiere que tengamos ciertas protecciones como encarnado, pues puede enviar a ciertos espíritus a que reencarnen dentro de nuestro grupo familiar o dentro de nuestro grupo de amigos, etcétera, ¿no? Como amigo, ¿no? Y nada, aquí tenéis pues hasta la pregunta 521, como os he comentado. Y aquí la 515 dice, ¿qué pensar de esas personas que parecen unirse a ciertos individuos para arrastrarlos fatalmente a la perdición o para guiarlos por el buen camino? Ciertas personas ejercen en efecto sobre otras una especie de fascinación que parece irresistible. Cuando esto se verifica por el mal, es que los espíritus malos se sirven de otros espíritus malos para subyugar mejor. Dios lo permite para probaros. Dios permite que los espíritus malos, entre comillas, o temporalmente estancados, ejerzan una influencia en nosotros, nos ponga a prueba para que nosotros nos hagamos fuertes por nosotros mismos, ¿no? Y esa influencia, nuestros guías espirituales no la puede evitar, ¿no? Y nada más que comentaros. Recordaros que este es el libro de los espíritus. Este es el libro de los espíritus. El primer libro de la codificación. Aquí está el tema este de los espíritus protectores, de los guías espirituales o ángel guardián. Y este tema la verdad que es para hacer más vídeos posteriores. Seguramente haga alguna segunda parte, tercera, cuarta, etcétera, para ampliar un poquito esta exposición, ¿no? Este tema, ¿no? Y aparte de este guía, comentaros que el guía que tenemos asignado, hay otros guías superiores que no están aquí en la Tierra acompañándonos, están en la colonia, ¿no? En planos elevados, pero que también ellos nos supervisan nuestra evolución, incluso desde hace muchísima existencia, y ellos nos pueden ver desde la dimensión espiritual o ese plano espiritual donde ellos están, ¿no? Aunque esté relativamente muy lejos, ¿no? Porque la distancia para ellos no es un impedimento. Esos son también otros tipos de
de guías espirituales o espíritus protectores, ¿no? Pero como os he comentado, es para continuar haciendo otras partes de este tema con otros futuros vídeos. Y bueno, he comentado, diríamos, como un resumen, lo he resumido lo mejor que he podido, ¿no? De la forma más breve. Espero que os haya resultado interesante. Cualquier sugerencia, pregunta o duda que tengáis, tenéis aquí la barra de los comentarios. Suscribiros al canal, le dais a la campanita y os sale la notificación de los vídeos que vaya subiendo. Pues nada, querida familia, que tengáis un buen día y nada, a seguir caminando y a seguir luchando. Un fuerte abrazo. Hasta luego.